un asombroso descubrimiento arqueológico está reavivando una antigua leyenda. Los investigadores sostienen haber hallado la auténtica Arca de Noé, el barco bíblico que se considera que salvó animales de una inundación masiva. Este sorprendente lugar hallado en Turquía está provocando inquietudes en la comunidad científica. ¿Podría ser este realmente el barco relatado en los textos durante siglos? De acuerdo con la famosa leyenda bíblica, Noé edificó un gran santuario flotante capaz de mantener formas de vida únicas durante un diluvio que inundara la tierra. Este enorme barco, que se conoce popularmente como el Arca de Noé, fue construido por orden de Dios y fue conocido como el Arca de Noé. Se cuenta de forma más conocida en el libro del Génesis que Dios reveló directamente las medidas precisas del diseño del arca para resistir las inundaciones, con 300 cúbits de longitud, 50 codos de anchura y 30 codos de alto, con un cúbit calculado en 18 pulgadas. Los expertos señalan que la brillante nave de Noé habría tenido 450 pies de largo y 75 pies de ancho, en comparación con sus homólogos actuales. Más largo que un campo de fútbol, más alto que el Big Ben de Londres en posición vertical, más pesado que cualquier fragata de madera del siglo XIX y con mayor cantidad de acero que el utilizado en el Titanic. Incluso los barcos de madera más grandes construidos en tiempos modernos alcanzan solo una fracción de las dimensiones del Arca de Noé. A pesar de los meticulosos planes elaborados para su construcción, muchos expertos se cuestionan si una estructura de madera de tales proporciones podría mantenerse estructuralmente sólida bajo las presiones que enfrentaría. A través de tormentosos mares abiertos, los textos religiosos nos indican que Noé recibió instrucciones precisas para construir el arca utilizando madera de tusa, probablemente de una especie de árbol que ya ha desaparecido. Además, se le ordenó revestir la embarcación con una brea bituminosa, de gran resistencia al agua, medidas que optimizan cualquier posibilidad de supervivencia. Aunque la idea de una preservación marítima pueda parecer inverosímil para los escépticos, los creyentes sostienen que la providencia divina otorgó una estabilidad milagrosa que garantizó el transporte seguro de todos. Los habitantes, sintiéndose aliviados, comentan también sobre las propiedades desconocidas de la madera de tusa, que se sugiere podría contribuir a una notable resiliencia. Además, el relato del Génesis describe el interior del arca, que está dividido en 3 cubiertas, separando el espacio de carga de las habitaciones humanas y los recintos destinados al ganado. Esta compartimentación intencionada ayudó a mitigar las dificultades de organizar el ecosistema flotante durante los largos viajes, al mantener a las especies depredadoras agresivas alejadas de sus presas. Vulnerables o en la búsqueda de un equilibrio entre las responsabilidades laborales y la difícil tarea de limpiar las grandes cantidades de desechos que se acumulan diariamente, arrojados por mares rocosos. Enfrentaría un desafío incluso para los cuidadores de zoológicos marinos contemporáneos. Aunque se basó en un marco esencial proporcionado por instrucciones divinas, reconocer la ambiciosa magnitud del improbable santuario flotante de Noé sigue siendo motivo de admiración. Un testimonio de la evolución en el diseño náutico, el cual, teóricamente, podría ofrecer refugio cuando todas las demás opciones se agoten. Desaparecieron bajo las olas en un momento crucial de la historia, cuando Noé contaba con 120 años y se encontraba inmerso en la construcción del imponente santuario flotante. En ese contexto, surgió un desafío tan grande como el propio proyecto. Planificar el suministro sistemático de diversas especies animales y las provisiones necesarias para regenerar la vida en un planeta desolado tras el diluvio. La magnitud de las tareas a bordo requería una cuidadosa organización, dividiendo el esfuerzo entre la gestión de la vasta colección de criaturas y la eficiente administración de los recursos consumibles de cada especie. Llegó guiada por un propósito divino, seleccionada bajo un criterio no revelado, junto a parejas preferenciales de animales limpios traídos por 7, todo con miras a futuros sacrificios. Según cálculos académicos conservadores, el registro de Noé reunió a más de 16.000 animales individuales. Incluso los zoológicos modernos, que cuentan con acceso a telecomunicaciones y redes de transporte globales,
Han tenido dificultades para sostener de manera sostenible una escala tan grande dentro de los espacios claustrofóbicos del arca, considerando la necesidad de poner en cuarentena los posibles contagios. Controlar los parásitos, separar las tensiones entre depredadores y presas. Eliminar acumulaciones tóxicas y cumplir con restricciones dietéticas personalizadas son tareas que van más allá de los métodos tradicionales de crianza. Bajo la superficie, los ingenieros diseñaron corrales para diversas especies, organizando a los animales según su tamaño y comportamiento. Esto se hizo para facilitar la limpieza continua que requieren. Es probable que los equipos especializados realizaran ciclos de limpieza cada 4 a 6 horas, especialmente durante los periodos de actividad. La necesidad de un almacenamiento seguro para la carga se redujo a medida que aumentaba la demanda de acceso rápido a medicamentos, mezclas de analgésicos, soluciones de limpieza y raciones digeribles, capaces de soportar prolongados oleajes oceánicos y ofrecer propiedades tonificantes. Con una cuidadosa planificación, se asignó la cubierta inferior para albergar maquinaria, el procesamiento de desechos y a los animales más grandes y peligrosos, como elefantes adultos, rinocerontes e hipopótamos. En el segundo nivel, se encontraban las bestias más dóciles, mientras que el espacio limitado de la cocina abastecía de agua. Las provisiones básicas no congeladas en la parte superior brindaron apoyo a las aves, así como a los humanos y a los refugios para parejas gestantes y crías recién nacidas. Una vez que se contabilizaron los últimos pares de criaturas y se aseguraron las reservas, llegó la sentencia divina que anunciaba el inminente cataclismo, ordenando al clan de Noé que se protegiera bajo cubierta. Tal como se describe en diversos relatos, los acuíferos subterráneos se desataron y las compuertas celestiales fueron perforadas, lo que desencadenó una catástrofe líquida que se extendió durante 40 días y 40 noches. El tiempo jugó un papel crucial en el establecimiento del orden funcional necesario para llevar a cabo tareas esenciales de supervivencia. Esto incluía la distribución de provisiones varias veces al día, el monitoreo constante de todas las criaturas para identificar signos de estrés o enfermedad y el consuelo a los bebés angustiados. Al mismo tiempo, se aseguraba que todos los adultos tuvieran la oportunidad de ejercitarse. Estas operaciones se realizaban de forma continua, las 24 horas del día. Por ejemplo, los elefantes requieren más de 300 libras de forraje diariamente, el cual es complementado con enzimas digestivas, y es fundamental que este forraje se limpie meticulosamente para prevenir infecciones. En espacios cerrados, la exigencia se vuelve notable. Más de 100 especies diferentes de aves necesitaban alas extendidas, virus monitoreados, nidos asegurados y dietas cuidadosamente seleccionadas a base de semillas o insectos antes de iniciar su viaje. A pesar de los desafíos, la implementación de protocolos estrictos garantizó la máxima salud durante esta travesía. En el contexto posterior al diluvio, tanto eruditos como creyentes devotos reflexionan sobre la evidencia que queda del heroico viaje de Noé y sobre la posible localización del lugar de descanso final del arca, la cual preservó la esencia de la creación. La mayoría de los estudios teológicos sugieren que el arca encontró refugio en las elevaciones del monte Ararat, basándose en traducciones de las transcripciones más antiguas que se conservan. Además, las leyendas locales hacen alusión a extrañas reliquias flotantes que llegaron a Ararat tras las devastadoras inundaciones que azotaron la región. Durante milenios, los teóricos opositores han destacado que la geología actual del monte Ararat se formó únicamente después de múltiples erupciones de lava intensa, mucho tiempo después de que concluyera el viaje de Noé. Alrededor del 2350 a.C. Además, las regiones superiores de Ararat, cubiertas de hielo, dificultan enormemente una exploración exhaustiva, ya que requieren permisos especiales y equipos diseñados para condiciones extremas. Otras ubicaciones que se han propuesto como posibles lugares de aterrizaje incluyen el Pico Al-Hudi en la cordillera de los Agros, que antiguas traducciones regionales a veces identificaban como el sitio de la llegada. De igual manera, los montes Durupinar a lo largo del este de Turquía, e incluso las alturas de Iligaray en la frontera entre Afganistán y Pakistán,
Presuntamente albergan evidencia de restos de arcas en forma de fósiles de enormes barcos incrustados en la Tierra. Los avances en tecnologías de imágenes, como el radar de penetración en el subsuelo, los escaneos topográficos aéreo por lidar y los estudios magnéticos por satélite, ofrecen herramientas valiosas para futuras expediciones. Sin embargo, las afirmaciones más dudosas aún requieren ascensos desafiantes a elevaciones escasamente documentadas. Una tarea que solo los exploradores más comprometidos y respaldados políticamente abordan de manera regular. A pesar de estos obstáculos, al combinar fondos con experiencia técnica y apoyos culturales regionales, persiste la esperanza de que, algún día, los misterios de la Arca de Noé puedan revelarse nuevamente, proclamando así la gloria y la sabiduría de Dios. Se pone en duda, como suele suceder con cualquier relato legendario que roza la inverosimilitud, la épica búsqueda de Noé en el océano genera un escepticismo comprensible entre los académicos que se centran en la evidencia. Las críticas, en su mayoría, se agrupan en tres puntos fundamentales: la preservación estructural poco creíble, las contradicciones relacionadas con la cronología geológica y las fallas de continuidad en la diversidad genética que debilitan la interpretación literal del relato. En cuanto a los materiales de construcción, el libro del Génesis especifica que se usó madera de tusa, reforzada con brea bituminosa, para proporcionar una flotabilidad resistente a las inclemencias del tiempo. Sin embargo, los estudios de dendrómetros nos muestran que los árboles supervivientes no respaldan esta afirmación. Investigaciones teóricas sobre la cohesión molecular también indican que incluso los barcos reforzados con acero raramente logran resistir más de 10 años en condiciones de navegabilidad antes de que la guerra de las tablas y la corrosión de los sellos los hunden, independientemente del mantenimiento que reciban. No obstante, se dice que las especificaciones divinas permitieron que el Arca de Noé resistiera un año completo de intensas inundaciones y, sorprendentemente, permaneciera intacta tras enfrentar terrenos montañosos y estaciones heladas posteriores. La idea de una supernave de madera que puede sobrevivir a tales condiciones suscita legítimos cuestionamientos. Asimismo, la evidencia geológica no logra relacionar el supuesto lugar de aterrizaje, el monte Ararat, con la cronología de las inundaciones. La datación radiométrica de muestras ígneas revela que el actual monte no se correlaciona con los eventos descritos en el relato. La montaña Ararat se formó mucho después de los eventos narrados en la Biblia, lo que pone en duda su existencia en el contexto del relato. Entre los años 2350 a.C., las aguas del diluvio habrían encallado el arca, según algunos relatos. Sin embargo, las elevaciones superiores del Ararat en Turquía están cubiertas por cientos de pies de hielo y nieve pleistocénica acumulada, lo que contradice las descripciones bíblicas de los hábitats forestales temporales que surgieron tras el diluvio. Aunque hay evidencia de antiguas inundaciones en la región, nada se asemeja a las magnitudes del diluvio de Noé, que dejaría huellas geológicas evidentes. Además, algunos biólogos descartan la idea de que la diversidad de todas las especies animales terrestres actuales se originara a partir de las pocas parejas reproductoras que estuvieron en el arca. A partir de modelos estadísticos de reproducción, resulta evidente que no es factible alcanzar las 30 millones de especies de escarabajos catalogadas en la actualidad solo a través de la especiación natural desde un número limitado de supervivientes. Esto sugiere que las presiones evolutivas deben haber seleccionado rasgos de manera mucho más acelerada de lo que se comprende actualmente, considerando la variación de especies que existía antes del diluvio. Ya sea a través de extrapolaciones inconclusas o suposiciones muy amplias, se intenta conectar esta narrativa con investigaciones empíricas recientes. Para sofocar el escepticismo que rodea el relato mítico de Noé, se busca evidencia arqueológica tangible a través de las innumerables expediciones realizadas en su nombre. A lo largo de los siglos, el monte Ararat, con su incesante actividad volcánica y envuelto en gruesas capas de hielo, ha atraído numerosas expediciones con fines científicos y religiosos.
Estas incursiones revelan motivaciones consistentes, sin embargo, la creciente sofisticación de los equipos, junto con las barreras políticas cada vez más imponentes, ha dificultado el trabajo incluso de los grupos mejor equipados. Evan Baster tenía razón al señalar que las instituciones de investigación se ven atraídas hacia la vecindad de Ararat, pero a menudo basan sus esfuerzos en dogmas religiosos sobre la idoneidad geológica de la zona. Como resultado, muchas de estas misiones terminan desperdiciando valiosos recursos. El interés por el Ararat se remonta a Flavio Josefo, quien aseguraba que los restos del Arca de Noé se encontraban en las antiguas montañas de Armenia. Desde 1840, las búsquedas han sido numerosas, pero muchas han culminado de manera trágica, evidenciando los riesgos del aire extremadamente fino y el terreno impredecible. Las imágenes satelitales obtenidas durante la Guerra Fría, que supuestamente mostraban formas anómalas similares a barcos sepultados en el hielo, generaron una nueva ola de curiosidad. No obstante, la falta de tecnologías avanzadas como perforadores de hielo o dispositivos de radar de penetración terrestre han dificultado el progreso. En la actualidad, los estudiosos, escépticos por naturaleza, rara vez encuentran satisfacción en la recolección de chatarra superficial, impulsada únicamente por vagas historias locales. Además, los tratados internacionales restrictivos limitan gravemente el acceso de equipos de gran tamaño a esta misteriosa región. Esta zona sensible se ve amenazada por los disturbios entre las milicias separatistas y las tropas federales turcas, lo que añade un riesgo letal a las expediciones de escalada no autorizadas. Aunque existen algunos proyectos bien financiados que logran obtener permisos, como los esfuerzos realizados en 2011 que afirmaron haber determinado la supuesta fecha de carbono del Dog Timber en la era de Noé. Estas iniciativas han sido objeto de críticas, ya que la evidencia tiende a apuntar hacia explicaciones naturales o engaños. La combinación de una exageración desmedida, inestabilidad regional y condiciones desafiantes en el sitio deja pocas opciones responsables, más allá de los estudios satelitales de teledetección, cuyos hallazgos aún no son concluyentes. Para aquellos que buscan una confirmación tangible, las afirmaciones de descubrimientos significativos y los debates en torno a cientos de hallazgos de reliquias, muchos de ellos fallidos o fraudulentos, relacionados con el Arca de Noé, continúan siendo un tema de interés. Dos eventos recientes han generado largas discusiones entre la evidencia científica y los creyentes evangélicos, quienes se aferran a su fe a pesar de las evidencias empíricas. La primera controversia involucra a la coalición internacional NAMI, formada por evangélicos creacionistas del Ministerio del Arca de Noé, que en 2008 afirmó haber descubierto los restos legítimos del arca durante expediciones no autorizadas en el monte Ararat. Sin embargo, investigaciones posteriores revelaron una explotación financiera deliberadamente deshonesta por parte de los líderes de la expedición, así como datos de diarios de campo que habían sido robados y manipulados para generar una atención mediática mundial. La mayoría de los materiales comprometedores utilizados en este contexto han sido expuestos. Para convencer a los creyentes, se han presentado falsificaciones modernas que han sido comprobadas de manera concluyente, diseñadas para engañar a quienes son susceptibles a un segundo engaño. Entre estos, el investigador evangélico aficionado Ron Wyatt sostuvo que los supuestos estabilizadores de piedra conocidos como drogue, esparcidos por el sitio de Durupinar, eran restos auténticos del Arca de Noé, en lugar de ser simplemente formaciones naturales erosionadas. Estas piedras, que ayudaban a los antiguos marineros a ajustar sus alineaciones al cielo mediante perforaciones personalizadas, fueron objeto de una investigación. Sin embargo, un exhaustivo análisis científico llevado a cabo por geólogos desmintió por completo las afirmaciones de Wyatt. Los flujos de lava que ocurren naturalmente explican adecuadamente la forma de barco que se observa en estudios aéreos. Y otras expediciones demostraron que las piedras de drogue carecían de cualquier evidencia de extracción o transporte humano. En última instancia, dos elementos comunes subyacen a cada uno de estos esfuerzos infructuosos: la explotación de los creyentes mediante pruebas fabricadas y una contundente refutación científica.
En la década de 1990, revelaciones significativas de la región del Mar Negro desvelaron nuevos misterios sobre la historia de las inundaciones, que parecían correlacionarse con la cronología bíblica del diluvio, reforzando así dicho relato. Explorar el fondo marino llevó a un oceanógrafo a realizar un descubrimiento fascinante. Halló evidencia de inundaciones que coincide con antiguos relatos culturales sobre un diluvio cataclísmico ocurrido hace 7500 años. A medida que los glaciares de la última edad de hielo retrocedieron, se formaron lagos en lo que ahora es la cuenca del Mar Negro. El arqueólogo Robert Ballard, conocido por haber encontrado los restos del Titanic, postuló que las aguas del Mediterráneo podrían haber inundado este lago de agua dulce, lo que podría haber distorsionado relatos religiosos como el del Arca de Noé. Para investigar esta hipótesis, Ballard realizó una expedición en la que extrajo muestras de sedimentos del borde de la meseta submarina con el fin de rastrear el aumento de los niveles de agua salada del océano. Sorprendentemente, los análisis revelaron que hubo una cascada que se produjo en un periodo de solo unos meses, alineándose estrechamente tanto con la línea de tiempo del arca como con leyendas locales de antiguos pueblos que fueron tragados por una gran inundación. ¿Podría este diluvio haber alimentado relatos que se transmitieron durante milenios en las tradiciones orales mesopotámicas? Un análisis más exhaustivo encontró pistas que respaldan esta idea. La datación por carbono de los depósitos sumergidos frente a la costa de Turquía sitúa de manera concluyente la actividad humana antes de la inundación, lo que indica claramente que las viviendas de aquella época fueron arrasadas. Además, el seguimiento genético sugiere que la vida marina moderna del Mar Negro se separó de las especies mediterráneas justo después de este evento catastrófico, demostrando que ambos cuerpos de agua, que habían estado aislados, se mezclaron abruptamente debido a la inundación. Aunque la magnitud de esta inundación no alcanza la épica global del diluvio de Noé, los elementos centrales de la historia coinciden sincronizadamente. En otra revelación, investigadores cerca del yacimiento de Durupnar, en el monte Ararat, descubrieron restos de actividad humana que datan de hace más de 500.000 años, mucho antes de la cronología bíblica. La evidencia material desenterrada en esta formación con forma de barco incluye arcilla y materiales marinos que sugieren una presencia humana prolongada en condiciones cambiantes. A pesar de los desafíos que enfrenta la formación de Durupnar, estos hallazgos continúan arrojando luz sobre la fascinante historia de nuestra humanidad y su relación con las grandes inundaciones del pasado. La credibilidad del lugar evoca el relato del Arca de Noé, ya que los conocimientos acerca de la actividad antigua aumentan el misterio que lo rodea. Este enigma cautiva tanto a los evangelistas, que confían en la autoridad de las Escrituras, como a los científicos seculares, que buscan pistas sobre un pasado oculto, enterrado bajo décadas de debatido estudio sobre el sitio en cuestión. A medida que avanza la investigación, llegan promesas de nuevos descubrimientos que cristalizarán tanto las huellas físicas dejadas por civilizaciones antiguas como la conexión entre estos hallazgos y las valiosas historias de la humanidad. El relieve, esculpido en piedra o tal vez en madera, representa una serie de parejas de animales organizadas para embarcarse en una gigantesca elipse estructural, dividida en dos. Al lado de dichas parejas, aparecen figuras humanas que parecen corresponder a la descripción de Noé en el Génesis, un aspecto que, a primera vista, puede parecer ilógico debido a la sorprendente variedad de animales representados, que incluye canguros, pandas, jaguares, osos polares y leones, entre otros. ¿Cómo pudo un artista provincial del siglo VI a.C. concebir una biodiversidad tan vasta y tener la creatividad para plasmarla? Además, numerosos historiadores hacen referencia a notables anomalías en forma de embarcaciones en las antiguas tradiciones judías. El erudito del siglo I, Flavio Josefo, documentó restos de arcas desmoronadas esparcidos por los picos de las montañas armenias que se asemejan inquietantemente a las zonas de aterrizaje de otras inundaciones, evocando relatos posteriores al de Gilgamesh. Marco Polo, pionero de los viajes mundiales durante el Renacimiento, también dejó constancia de relatos de testigos presenciales sobre un monte sagrado.
Sin embargo, durante el siglo VI, las luchas por el poder regional y el control sasánida sobre Egipto llevaron a Belisario a obtener el testimonio directo de un obispo rural llamado Procopio. Este clérigo proporcionó descripciones de inusuales restos petrificados encontrados en lo profundo de una serie de cavidades que no se parecían a nada conocido. Encontrado en la naturaleza, se ha descrito un titánico barco oceánico de orígenes míticos. Más recientemente, en la década de 1940, la posibilidad de la fotografía de reconocimiento con aviones espía dio lugar a un descubrimiento intrigante. Una fisura en forma de barco situada en lo alto del monte Ararat. Este hallazgo desató una avalancha de especulaciones que aún no han sido resueltas. Los intentos iniciales de exploración se vieron obstaculizados por peligros de altitud extrema y por conflictos militares territoriales. Sin embargo, la atracción inquebrantable de los textos antiguos ha generado una suficiente curiosidad visual que justifica la continua búsqueda de documentación y verificación mediante tecnologías modernas. Cuando surge la curiosidad, las respuestas suelen encontrarse en conexiones insospechadas con otras narrativas antiguas. Los investigadores analizan más que simples datos geológicos y arqueológicos, reconocen que los relatos de inundaciones catastróficas son recurrentes en la mayoría de las leyendas culturales de Oriente Medio y Asia. Identificar posibles orígenes comunes o influencias entre estas historias podría reforzar la precisión de la cronología bíblica. En particular, las sorprendentes similitudes con la epopeya de Gilgamesh revelan paralelismos narrativos que no pueden ser rechazados como mera coincidencia. Esta epopeya, escrita más de 1000 años antes del Génesis, narra la historia de Utnapishtim, quien fue advertido por su dios, Enki, acerca de una inminente inundación. Siguiendo instrucciones sorprendentemente específicas que coinciden con los protocolos de Noé, Utnapishtim construye una enorme embarcación cuadrada de varias cubiertas, conocida como el arca o el cofre, para preservar a seleccionados humanos y animales. Utilizando compartimentos de caña sellados con resina, después de 7 días a bordo, los cielos estallan en tormentas incesantes que perduran 6 días más y 7 noches, exactamente, antes de aterrizar en la cima del monte Nisir, en lugar de Ararat. Cuando las aguas finalmente retroceden, el equipo de Utnapishtim queda unido a este periodo de transformación. La narrativa de 120 años refleja la Génesis 6, así como las dimensiones exactas del arca. El recuento de animales y la repoblación divina, junto con las bendiciones y pactos restaurados entre la deidad y la humanidad, resuenan en este relato. Un análisis matemático revela que la probabilidad de que incluso 10 elementos clave se alineen aleatoriamente en relatos distintos es de 1 entre 30.000 millones. Lo que evidencia de manera concluyente el intercambio directo de materiales. Sin embargo, la cuestión de qué ocurrió primero sigue desconcertando a los historiadores. ¿Fue Noé quien inspiró a Gilgamesh, o viceversa? ¿O ambos tomaron prestado de una tradición oral prehistórica común que se vio alterada por un diluvio real y catastrófico? Curiosamente, los babilonios, sumerios, griegos e incluso las leyendas del lejano oriente, desde China hasta las islas polinesias, relatan versiones sobre el mismo tema, la salvación ante el diluvio, seleccionada por Dios. La tradición azteca también menciona a un hombre que recibió el consejo de construir una embarcación para preservar su vida, mientras que relatos de inundaciones arrasando la tierra seca flotan como infinitas muestras de semillas. Tal como se registra en la Biblia, Adán y otras narrativas islámicas sugieren que la mitología comparada implica que esta difusión seguramente fue resultado de una aterradora inundación real, que dejó una huella de trauma colectivo en la memoria cultural. Si todas estas civilizaciones de un hemisferio recuerdan arcos que salvaron vidas y escaparon de las aguas mortales, y si incluyen advertencias certeras, entonces un diluvio épico no debería ser simplemente desestimado. Para Noé, Utnapishtim y sus ancestros, tal vez estas inundaciones, olvidadas en el tiempo, unieron tradiciones orales en poderosos relatos de advertencia, elevándose a la categoría de escritura. Los clanes en conflicto utilizaron herramientas en forma de represas rudimentarias y la deforestación hasta que la naturaleza decidió vengarse.
sin que haya registros precisos de linajes perdidos o geología que respalde las causas subyacentes. Aunque todo esto sigue siendo un misterio, el arquetipo del diluvio universal ciertamente merece ser explorado, especialmente al considerar la legitimidad de las escrituras a medida que la tecnología avanza. La correlación entre el relato bíblico y los documentos antiguos ofrece una promesa: la verdad espera pacientemente ser descubierta, oculta bajo las arenas del tiempo que aún conservan secretos de la antigüedad. Surge un debate entre el análisis literal y el metafórico, especialmente dado que la evidencia científica sobre inundaciones globales y los restos arqueológicos que confirman la existencia de Noé permanecen en la penumbra histórica. Es natural que exista tensión en torno a la interpretación de la historia del Génesis, ya que se discute si debe ser considerada un registro histórico o una metáfora más profunda. Aquellos que defienden la inerrancia bíblica como fundamento de su fe suelen resistirse a la idea de ver el dramático relato de la salvación divina y el castigo global como una alegoría. Sin embargo, incluso los teólogos más tradicionales reconocen que muchos relatos de origen, derivados de la antigua tradición oral, contienen elementos de simbolismo, poesía y un brillo legendario que preceden a los textos canónicos del Antiguo Testamento. Es evidente que rastrear con certeza un evento literal de tal magnitud es poco probable, dada la vasta escala temporal que abarca. No obstante, rechazar de plano esta premisa central podría llevar a calificar las escrituras inspiradas como fraudulentas por definición. Para los primeros cronistas, describir relaciones espaciales o contar poblaciones podría parecer hoy inverosímilmente grandioso, en el empeño por verificar cada detalle. Se corre el riesgo de que los hechos pierdan su mensaje esencial. Elegir aferrarse a dudas mientras se ignoran pruebas más profundas produce una ceguera académica tan limitante como un dogma rígido. Al final, la fe ayuda a reconciliar la paradoja que coexiste con la vulnerabilidad humana, a menudo sin una comprensión del panorama más amplio. La ciencia, por su parte, explora el mundo material en busca de pistas que revelen realidades trascendentes que siempre flotan sobre nuestras cabezas, apenas fuera de nuestro alcance. Con profundas implicaciones para la arqueología y la historia bíblica, tal como se detalla en los textos sagrados. Los relatos sagrados de diversas religiones han dejado una profunda huella en la historia, siendo el diluvio de Noé, tal como se describe en el Génesis, uno de los episodios más emblemáticos. Este relato ha tenido enormes repercusiones en campos científicos como la arqueología y la historia, los cuales aún se esfuerzan por establecer cronologías objetivas del desarrollo humano que no se vean influenciadas por tradiciones heredadas. En muchos casos, los artefactos encontrados han ejercido una influencia desproporcionada en la interpretación de los hallazgos, debido a su posible conexión con un desastre legendario que pudo haber catalizado cambios culturales significativos en la cuna de la civilización. Sin embargo, los investigadores han enfrentado desafíos rápidamente. A medida que se profundiza en el estudio de estas antiguas narraciones, las evidencias tienden a desvanecerse en lugar de ser objeto de un análisis riguroso. Por ejemplo, después de traducir las dimensiones del Arca de Noé según el Génesis, ingenieros marinos realizaron cálculos que indicaban que su capacidad era mucho mayor de lo que realmente se necesitaría para garantizar la supervivencia de todas las especies. Esto sugiere un significado simbólico más profundo en la elección de proporciones por parte del autor del relato, más allá de simplemente relatar los hechos. La datación por carbono nunca ha producido evidencia consistente en los sitios asociados con la inundación propuesta. Por el contrario, muchos de estos restos han sido fuertemente afectados por la erosión del hielo o, más tarde, por la actividad volcánica, lo que ha distorsionado la confirmación cronológica necesaria. Actualmente, los arqueólogos están descubriendo evidencia de un cataclismo masivo que inundó el Mar Negro, convirtiendo sus aguas dulces en saladas tras la llegada del agua del Mediterráneo. Este hallazgo se alinea históricamente con la conjetura sobre la inundación de Noé. Además, el análisis genético de las diversas formas de vida marina sugiere divergencias que se corresponden con los límites temporales calculados.
Aunque las suposiciones uniformistas en los estudios de los estratos geológicos, junto con las dudas sobre la veracidad de las tradiciones orales que han perdurado a lo largo del tiempo, generan escepticismo acerca de la idea de que Noé y su famosa arca surcaron los océanos abiertos durante un periodo de entre 5 y 7 días. Durante meses, guiados por un decreto divino, la búsqueda continúa para localizar restos cementados o artefactos orgánicos verificados por expertos que datan de las primeras generaciones postdiluvianas. A diferencia de las hipótesis materiales que solo buscan el beneficio financiero o reputacional, este particular santo grial histórico promete validar la teología abstracta con afirmaciones concretas. Para aquellos que desean reconciliar su herencia de fe con un torrente de ciencia escéptica, resolver el enigma de Noé se convierte en una manera de proteger la dignidad del culto al demostrar que los autores bíblicos tuvieron acceso a los hechos, a pesar de emplear modismos expresivos, significados ocultos y los misterios que perduran a lo largo de la historia del Arca de Noé. Este fenómeno singular y unificador, que ha complicado la labor de eruditos desde los fervientes evangelistas hasta los acérrimos antiteístas, permanece como una incógnita inquebrantable para exploradores, el público, académicos y creyentes por igual. A pesar de las dudas plausibles y de la abrumadora dificultad para obtener una confirmación definitiva, el diluvio bíblico se mantiene vivo en los corazones y en las conversaciones. Esto resulta particularmente sorprendente, ya que las evidencias actuales sugieren que debería haber caído en el olvido hace mucho tiempo. Quizás, tras innumerables expediciones fallidas, se esconde un indicio de los temores más profundos de la psique humana, el miedo a perder lo que consideramos sagrado. La comunidad enfrenta fusiones culturales tóxicas y lucha contra la impotencia ante fuerzas naturales indiferentes, como la geología, la enfermedad y la extinción. A pesar de que la abundancia material y la magia tecnológica parecen desviar constantemente nuestra atención hacia lo exterior, la angustia por la supervivencia nos susurra que siempre estamos al borde del desastre. Los mitos sobre grandes arcos de redención surgen de una profunda inseguridad, dejando en suspenso la incredulidad. Este relato épico se convierte en un eje simbólico que sostiene enteras estructuras de creencias. El judaísmo y su rica herencia, el cristianismo, se fundamentan en eventos considerados infalibles, que incluyen la creación original, la caída de Adán y Eva y el reconocimiento de la imperfección humana, junto con el diluvio que supuestamente purificó el pecado y preparó el camino para la salvación a través de un Mesías. Desacreditar abiertamente a Noé y cuestionar detalles empíricos, como la magnitud de las inundaciones, pone en evidencia la fragilidad de estas narrativas. Los salvavidas, y de repente, la imponente torre de Jenga que representa nuestra confianza en la autoridad escritural se desmorona ante la duda. Los escombros y las doctrinas fundamentales se desvanecen, mientras que sus defensores se aferran apasionadamente a la inerrancia para proteger la santidad. Sin embargo, para muchos que no se sienten atraídos por la arquitectura teológica, la historia, los misterios y los múltiples matices humanos continúan alimentando la imaginación y despertando sueños de exploración. Ya sea que busquen tesoros ocultos o simplemente deseen ilustrar los vibrantes relatos de la humanidad, los mitos llenan los vacíos donde los hechos titubean en adentrarse. Así, cuando la verdad se presenta como un objetivo efímero y difícil de alcanzar, perdura el interés por descubrir lo que hay detrás de las cortinas de la realidad. Hay preguntas profundas que siempre parecen escaparse de nuestro alcance, mientras el arca sagrada navega por los sueños y los fragmentos aún no revelados se dispersan entre las rocas de las montañas, transformándose en polvo o quizás en algo más. Si te apasionan los relatos bíblicos, las enseñanzas profundas y las moralejas que inspiran, este es el canal para ti. En Biblia 5G te traemos contenido único, para que disfrutes de relatos que no solo te enseñan, sino que también te acompañan en tu crecimiento espiritual. No te pierdas lo que tenemos preparado para ti, suscríbete ahora y disfruta de más videos en nuestra lista de reproducción. Hasta la próxima.